Vamos a abrir nuestras Biblias ahora sí, en Juan 14, 26. Dice la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por esta bonita oportunidad que nos das de congregarnos, Señor. Háblanos, Señor. Permite que salgamos edificados por medio de tu palabra, Señor. Bendícenos de forma espiritual. Y también, Señor, te pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados, de nuestras faltas, de todo aquello que no te agrada, Señor, que tú conoces en cada uno de cada corazón, Señor. Ayúdanos, bendícenos, fortalécenos y permite que como iglesia sigamos creciendo en el conocimiento de tu palabra. Has estado enseñando doctrina, enseñanzas fundamentales, necesarias, que debemos de saber, Señor, debemos de comprender, discernir, Señor, por medio de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, en esta ocasión. Permítenos salir bendecidos. Que no solo sea una enseñanza expuesta, sino que tengamos corazones humildes, receptores, y que comprendamos bien tu palabra. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Y continuando con la enseñanza de la doctrina del Espíritu Santo, hermanos, hemos estado hablando sobre algunas acciones y veíamos 5 de ellas que Dios, el Espíritu de Dios habla, enseña, ayuda, intercede, nos guía. Y no sé si usted recuerde qué fue lo que se enseñó hace 8 días. A ver, alguien diga, yo sí me acuerdo, puntos generales, que me acuerde. Y veíamos que el Espíritu de Dios nos guía y da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y también veíamos que nos guía a hablar sobre las maravillas de Dios, las obras de Dios. Y eso fue lo que enseñamos. Pero, ¿qué tan complicado es recordar las enseñanzas del Señor? Con claridad. Y en esta ocasión veremos algo que viene en el Evangelio según San Juan. Y es interesante cómo es que este Evangelio se escribe aproximadamente en el 90, 95 después del Señor Jesús. Y ya Juan, anciano de edad, ya anciano espiritualmente, escribe las enseñanzas de Jesús. Guiado por el Espíritu, escribe sin error u omisión la voluntad de Dios, Dios respetando el carácter, el vocabulario, el estilo y también las experiencias que cada uno de los apóstoles o escritores vivieron cerca del Señor Jesús. Es decir, que en la Biblia se conocen, hay pasajes paralelos, es decir, que un escritor narra cierta historia y otro igual, pero la misma historia, pero cada uno desde su punto de vista. Y vemos ahí cómo el Señor respeta no solo el vocabulario, el estilo, la forma, sino la experiencia de cada uno de ellos. Y me gusta esto que hace el Espíritu de Dios y que hizo el Espíritu de Dios en la vida de los apóstoles, como una persona después de tantos años pueda recordar las enseñanzas de Jesús. Si el Evangelio según San Juan se escribe en el 90, 95 después del Señor Jesús, y el Señor Jesús, sus enseñanzas en su ministerio fue del 30 al 33, nos lleva a analizar un poquito la cantidad de años que habían pasado, que habían surgido, para que el apóstol Juan escribiera lo que Jesús había dicho.
60, 62 años después, escribe tal y cual pasaron las cosas. Hermanos, esto no es otra cosa más que la obra del Espíritu Santo. Si nosotros hay veces que apenas llegamos a recordar lo que se enseñó hace 8 días y a veces con trabajo. Ahora usted imagínense el tiempo. 20, 30 años después, ¿usted recordaría algo? No. Y qué bonito que la Biblia nos enseña quién les enseñó. Y aquí lo dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará que todas las cosas. Ustedes creen, no era la mente, eran personas llenas del Señor, pero no era en sí la persona, la mente humana, sino el Espíritu de Dios enseñándoles todas las cosas, y lo que no se acordaban, ¿quién se los recordaba? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho. Hermanos, pasan los años, los días, los años, las generaciones. Y hay algo que debemos de saber como iglesia y como cristiano, que la enseñanza es la misma. La enseñanza es la misma. Lo que Dios quería transmitirles en esencia, en bases, y hablando de doctrina a los apóstoles, es lo mismo que la siguiente generación necesita saber, necesita conocer de Dios. De tal manera que conforme pasan las generaciones, el Espíritu de Dios sigue hablando la misma palabra. La misma palabra. Y me gusta esto que hace el Espíritu de Dios. En Juan, por ejemplo, es un claro ejemplo, así como en otros ejemplos. Le recuerda a Juan la enseñanza de Jesús, le recuerda a Juan lo que él había enseñado y os recordará. Imagino a Juan así ya ancianito, escribiendo lo que el Espíritu les decía, y creo que cada línea que escribía Juan, por ejemplo, uno de ellos, lo llevaba a recordar las experiencias que tuvo con Jesús. Le refresca la memoria, y esa es una obra del Espíritu, recordar la palabra. Y en esta ocasión veremos sobre enseñados y advertidos por el Espíritu Santo. Enseñados y advertidos por el Espíritu Santo. Aquí la palabra enseñará viene de una palabra griega, didasco, forma plural, causativo o de origen de un verbo primario, dao, aprender, instruir. Lo que el Espíritu de Dios enseña para que aprendas, para que seas instruido, no es otra cosa más que la enseñanza de Jesús. La palabra de Jesús. Hermanos, déjate enseñar. Déjate enseñar, dao. Aprende, dao, déjate instruir, dao, déjate enseñar por la palabra del Señor. El Espíritu de Dios iba a enseñar la palabra del Señor. Dentro del ministerio que tiene el Espíritu Santo es enseñarte la palabra de Dios.
Enseñarte lo que necesitas saber, lo que necesitas entender, comprender, discernir, reflexionar en cuanto a la palabra de Dios. ¿Cómo el Espíritu Dios quiere enseñarte, quiere que comprendas, quiere que entiendas, quiere instruirte únicamente en la palabra? El ministerio que tiene es instruirte en la palabra, enseñarte la palabra, exhortarte con la palabra, corregirte, instruirte por medio de la palabra. Ese es su ministerio, instruirte en la verdad para que comprendas y apliques la voluntad de Dios en tu vida. El encargado de transmitirte ese conocimiento espiritual de manera clara, que te brinda ese bello entendimiento de Dios y te lleva a esa bonita relación con Dios. Te va a enseñar por medio de la palabra. Eso debes de saberlo, que te va a enseñar por medio de ella, pero debes de tener en cuenta lo siguiente. El enemigo también usa la palabra. El diablo usa la palabra. Los demonios usan la palabra. Por eso únicamente debes de fincarte en la Biblia, conocerla en su contexto. De una forma, el Espíritu te va a dar ese discernimiento. Y me gusta otra palabra que viene aquí en este mismo verso. No solo la palabra enseñar de Dao, sino que también la palabra recordará. Jupominesco, que se deriva de jupo, significa bajo, de lugar, de bajo tiempo, bajo sujeto, que hace una composición que retiene las mismas aplicaciones generales y específicas de posición y condición. El Espíritu Santo les recordaría, mientras existieran en este mundo, las mismas enseñanzas del Señor Jesús. Es decir, que traería a sus mentes esas enseñanzas prácticas, esas obras maravillosas para glorificar su nombre. Recordará. En lugar, en tiempo. Los apóstoles no expusieron otras enseñanzas, sino las que el Señor Jesús les instruyó. Y el Espíritu les ayudaba a recordar tales enseñanzas. No había enseñanzas nuevas. Y las que había, el Espíritu de Dios se las enseñaba. Mientras estaban aquí, eran guiados por el Espíritu a recordar lo que Jesús en su momento les había instruido. No había algo distinto, no había algo diferente. La obra del Espíritu tan maravillosa y hermosa que sigue anunciando en este mismo tiempo únicamente la voluntad de Dios. Vamos a ver, por favor, recordar. Vamos, por favor, a Hechos 2:41. Me gusta esto, lo que hace el Espíritu en la enseñanza. Está bajo sujeción a lo que hay en la Biblia, a lo que hay en la palabra. Y eso enseña, eso instruye. Y los apóstoles tenían que aprender de esto. En Hechos capítulo 2, verso 41 al 40. Dice el 42, dice, así que los que recibieron, ¿qué cosa? Su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42, y perseveraban en ¿qué cosa? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Esta palabra, de una palabra griega,
poscartereo se deriva de otra que es pros, que quiere decir forma fortificada. Perseveraban significa forma fortificada de dirección hacia, cerca a el lugar, tiempo, ocasión o respecto a lo que o por lo que se anuncia lo predicado. Es decir, que los hermanos primeros de la iglesia apostólica perseveraban de forma fortificada en dirección a Dios, hacia Dios, acercándose a Dios por medio de las enseñanzas doctrinales. Puede haber mucha enseñanza práctica en la Biblia, lo hay, es demasiado hermosa y buena, pero la doctrina eran sus bases, por la que morían, por la que ellos no desistían de su fe, sus bases. Perseveraban de forma fortificada en esa dirección. Sabían dónde recibir la enseñanza, en lugar y tiempo y en qué ocasión. Tan es así que los primeros cristianos morían porque no negaban su fe, y mucho de lo que pasaba en los primeros cristianos era la doctrina sembrada. Defendían su doctrina, amaban su doctrina, amaban su enseñanza. Podemos recibir muchas enseñanzas de la vida práctica, pero las doctrinas se centran en verdades profundas que tienen que ver con Dios y lo que Dios quiere que conozcas sobre las cosas espirituales. Porque hoy en día no hay iglesias muy fortificadas, no hay iglesias con direcciones que tienden a quebrarse, que tienden a destruirse, que tienden a venirse abajo. A falta de enseñanza doctrinal, a falta de enseñanza escritural, las iglesias se fracturan. Los hermanos de la iglesia apostólica, ellos perseveraban. Hermanos, era un reflejo de algo fortificado, de algo fuerte. Pues ¿cómo no van a reflejar eso fortificado? ¿Cómo no van a reflejar una columna hermosa, fuerte, bien fincada y sólida, si eran fincados en la palabra del Señor? En la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué vemos hoy en día mucho cristiano como las olas del mar que van y regresan y que ahorita están bien y al rato no, y tienden a ser muy fluctuantes? Digo, no es que se tenga toda la vida momentos excelentes espirituales, pero ¿por qué hoy en día hay eso en las iglesias? Y si usted lo observa, la gente que tiende a recibir la palabra, a ser instruido, esa gente que trata de estar constantemente recibiendo la enseñanza, es azotada, pero se mantiene firme. ¿Por qué? Porque saben quién ha creído, saben en quién ha confiado, saben quién está afincado, porque comprende que no hay otro camino mejor que las cosas de Dios. A veces andamos muy débiles espiritualmente por falta de alimento. Se ha estado enseñando doctrina. Los primeros que deberían de estar recibiendo doctrina son todos los que servimos al Señor. Todos los que tenemos asignado un ministerio para tener base. Y se entiende cuando a veces por cuestiones de trabajo, pero ojalá y las vieran.
para que sean edificados en las enseñanzas que Dios quiere que conozcas, que reflexiones, que medites y que sobre eso esté tu base. ¿Por qué no hay algo fortificado? ¿Por qué no hay gente acercándose más a Dios como lo hacía la iglesia primitiva? Tendían a recibir enseñanza todos los días, todos los días. Y esto es literal, hermanos. Una persona que recibe enseñanza es como una persona en lo físico, una persona que se alimenta bien, una persona que se ejercita. Habrá una diferencia con el que no lo hace. Y en lo espiritual es lo mismo, se observa. Perseveraban, eran constantes, diligentes, asistían asiduamente todos los días a recibir enseñanza, se incorporaban estrechamente a tal doctrina. Y la palabra doctrina viene de una palabra griega, didaje, de didasco, que significa enseñanza, instrucción. Pero aquí viene algo interesante, me gustó esta palabra de doctrina. Instrucción, el acto o la material. En enseñanza, en acto quiere decir acciones, hechos o eventos. Muchas enseñanzas que el Espíritu Santo les dio a la iglesia primitiva eran enseñanzas de Dios basadas en el Antiguo Testamento. Y por medio de ello los fincaba el Espíritu de Dios, los confirmaba a una fe que iba creciendo. Y usted observa, por ejemplo, los evangelios, las cartas, tienen muchas porciones del Antiguo Testamento. Parte de lo que hacía el Espíritu de Dios era enseñarles, pero no solo enseñarles lo que Jesús en su momento les enseñó en su ministerio, sino que les enseñaba toda la Biblia, la Escritura. No solo con los eventos e historias que habían surgido antes, sino que también por medio del material, es decir, los soportes físicos de los textos bíblicos, materiales concretos que se usaron para escribir los manuscritos originales y las copias a lo largo de la historia como papiro, pergamino, tablas de arcilla, piedras. Y veamos un ejemplo en 2 Timoteo 4:13. Cómo el Espíritu les enseña la palabra. 2 Timoteo 4:13. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. ¿Y qué más? Y los libros. Este prisionero todavía deseaba seguir estudiando. Y los libros, mayormente los pergaminos. Estaba prisionero, el capote era para protegerse del frío y la humedad de su calabozo. Los libros, los rollos de papiro, los pergaminos, pieles de ternera que se usaban para documentos de gran valor. Es probable que se refería a copias personales de porciones del Antiguo Testamento. El Espíritu les enseñaba con la palabra y les recordaba las enseñanzas de Jesús. Así que, hermano, ¿de dónde estás recibiendo tú la enseñanza? Me da mucho gusto que tratas y haces lo posible por estar en cada enseñanza, recibiendo la palabra, tratando de estar ahí. Pero hay algo más, hermano, no solo el Espíritu te enseña con base a la palabra, también el Espíritu te advierte de una enseñanza humana. Y vamos a 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu hace una referencia al Espíritu Santo.
Y miren, me gusta eso, ahí, tengan cuidado. El Espíritu te enseña la palabra de Dios, pero también te advierte sobre algo que iba a suceder, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, no solo van a negar la fe, no solo van a apartarse de las doctrinas que en su momento fueron enseñados, sino que van a adoptar otras enseñanzas. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Debes de tener cuidado lo que recibes. Debes de tener cuidado en lo que está siendo instruido, porque en los últimos tiempos habrá, dice la palabra, quienes van a apostatar de la fe, pero al mismo tiempo van a escuchar otros espíritus engañadores. Van a querer engañar a los hermanos en la fe. Procura siempre, si tienes algún hijo que sale fuera y está recibiendo enseñanza, trata de preguntarle, oye, ¿qué estás recibiendo? ¿Qué te enseñaron? ¿A dónde fuiste? Porque Satanás no se va a dejar ver él para enseñar y para apartar a los cristianos. Y los que no son, pues ni se diga. Guiados por demonios, guiados por huestes espirituales de maldad, llevándolos a otras cosas que no es la palabra, a enseñanzas falsas, erróneas. Por eso no dejes de asistir, no dejes de recibir la palabra, para que tengas discernimiento espiritual, para cuando alguien quiera arrastrarte, para cuando alguien quiera engañarte, debes de tener cuidado. Debemos todos de tener cuidado. Y aquí es una advertencia, tengan cuidado, tengamos cuidado, el Espíritu mismo, Él fue quien nos advierte. Habrá otras doctrinas, hermanos, habrá otras enseñanzas que no son del Señor. Y eso la Biblia nos deja un poco en claro ahí en este verso. Hay otros textos que abren más el panorama y te va a mostrar de dónde surgen estas doctrinas. Son personas usadas por demonios para engañar, verso 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, verso que sigue, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay una versión que lo dice así: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Ahora debes de saber esto. Satanás usa la Biblia. Sí la usa. Habrá gente que te diga, es que la Biblia dice esto, como lo quiso hacer Satanás con el Señor Jesús. Escrito está, a sus ángeles mandará. Y usa la Biblia, los demonios van a usar la Biblia tergiversada para hacerte caer en el error. Ojalá nunca te apartes de lo que ha sido enseñado por años. Lo cierto es que Satanás usará a personas para arrastrar a los creyentes, incluso a que nieguen la fe. No, que salga, oye, tengo otra nueva enseñanza. La enseñanza que el Espíritu quiere darte no es nueva. Puede ser quizá que la aprendas, pero no es nueva. Ya está, ¿dónde? En la Biblia. En la Biblia. Vamos, Alberto, aquí
En 2 Timoteo, por favor. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 3. Y debemos de tener cuidado. Un servidor debe tener cuidado. Usted como iglesia debe tener cuidado. Imagínense, estoy enseñando doctrina y en vuelta de unos años diga, ¿sabe qué? Siempre no. Debe de tener cuidado. Por eso lea su Biblia. Trate de tener un plan de lectura. ¿Para qué? Para que no sea engañado por nadie. Y no es como que puede que haya gente que también se equivoque en una enseñanza, mas sin embargo de eso a que con intención quiere engañarte, hay un abismo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, les va a aburrir, se van a dormir, se van a fastidiar, no van a querer la palabra del Señor. Doctrina, son un montón de versículos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a tolerar. Llegará el tiempo que la gente, hay otra versión que dice que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Y de eso nos advierte el Espíritu. Y la Biblia aquí expresa qué es lo que van a querer. No, ya cámbiale. No. Se tiene que enseñar doctrina, hermano. Aunque nos llevemos una enseñanza en todo un atributo, se tiene que enseñar doctrina. Son las bases que te llevan a seguir creciendo en la fe. Porque vendrá tiempo, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Llegará el tiempo. Si tuviéramos que ponerle tiempo a esta iglesia, ¿cuándo será? Cuando ya no la toleren, cuando ya no la acepten. ¿Qué generación será? ¿La de tus hijos, la de tus nietos, la de tus bisnietos? ¿Quiénes van a ser los que ya van a decir no queremos la sana enseñanza? Probablemente tengan su sangre. Donde le digan al pastor vigente, no queremos nada sobre esa enseñanza. Y eso es algo para reflexionar, eso es algo para pensar. Llegará el tiempo. Imagínate que alguno de tu descendencia sea de los que arrastran a esta iglesia al engaño, sea de los que sean instruidos por los demonios a arrastrarlos a otra doctrina. Porque ya no les fue suficiente, ya no les fue útil, ya no quisieron la doctrina del Señor. Por eso es importante que conozcas la Biblia, que instruyas a tus hijos, a tus nietos en la palabra del Señor, no conforme a tu palabra. El diablo va a querer arrastrarlos. Van a querer hacer cambios. Hablar sobre temas de superación y otras muchas cosas meramente humanas. Y eso está profetizado, hermanos. ¿Qué tiempo nos falta? ¿Qué tiempo le falta a las iglesias? Deberíamos de tener ese celo, esas ganas, esa hambre como la iglesia primitiva,
que perseveraban en la doctrina. Ganas, enséñenos, pastor, más doctrina, doctrina, que no falte en el año, que no falte. Debería de haber ese deseo, esa hambre de querer seguir escuchando palabra doctrinal, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Hermanos, ¿dónde van a estar los maestros? Los maestros deben de estar enseñados. Ojalá, les digo, escuchen las enseñanzas. En algún momento tendría que abrirme a ver qué están enseñando, cómo están enseñando, qué están diciendo. Por eso la intención de cada líder, hey, no dejen de congregarse, porque son los que alimentan a los pequeños, a los adolescentes. ¿Qué les están enseñando? ¿Cómo les van a enseñar si no se alimentan? Los maestros van a estar en las iglesias. Se les va a hacer fácil agarrar una enseñanza ahí de internet. Esta. De alguno de esos predicadores. Me gustó este TikTok, eso voy a llevarle a los niños. ¿Por qué? Porque no quieren enseñanza. Debemos de velar los que estamos al frente de un ministerio. ¿Qué se está enseñando? ¿Cómo se está enseñando? ¿Sobre qué se está enseñando? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y hay otra versión que lo dice así: seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Van a buscar maestros, ¿sabes qué? Este que nos enseñe. No el que Dios establece, no, el que nosotros queremos. Porque ese sí se avienta su chistezote. Porque este sí se cuenta sus historias y cosas humanas. Y a la Biblia se le va a hacer por un ladito. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Los mitos. Nada malo, los van a entretener. Pero eso van a querer, eso van a desear, eso van a aceptar. Porque la sana doctrina en algún momento se le va a hacer a un lado. Ojalá y nunca, hermano, sea usted de los que se apartan de la sana doctrina, de lo que has creído, de lo que has confiado por muchos años, en donde has fijado su fe. Ojalá y nunca te apartes. Recuerda, hay una enseñanza de parte de Dios por medio de su Espíritu, y hay otra enseñanza de parte del diablo por medio de sus demonios. Ojalá y tengas discernimiento espiritual para comprender de dónde te está llegando la enseñanza. Hay una enseñanza de parte de Dios por medio de su Espíritu, usando la Biblia. Hay otra enseñanza del diablo por medio de los demonios, enseñando mitos, leyendas, cosas humanas, conforme a sus propias concupiscencias, y ojalá tengas ese discernimiento. A quien estaría rechazando es a Dios mismo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No solo te va a enseñar por medio de la Biblia. Habrá otra enseñanza errónea. Ojalá y tengas ese buen deseo de seguir aprendiendo. Agárrate, ahorita ya viene a entrar el año otra vez. Vamos a agarrarnos desde el Antiguo Testamento a darle otra vez. Siempre el Señor nos va a edificar, siempre nos va a fortalecer. Hay algo, enseñanzas que Dios quiere, no son de hoy, ya están desde hace años.
Déjate enseñar. Dao, déjate instruir por el Espíritu. Ojalá siempre anheles la doctrina, la sana doctrina. Amén. Que Dios te bendiga y ayúdame a orar para que la gente trate de congregarse, de poder escuchar la palabra. Hice un paréntesis en relación a las enseñanzas, precisamente para un llamado a que vengan a escuchar la palabra, se interesen en escuchar la palabra. Vamos a continuar hablando de las características del Espíritu Santo, pero no quería continuar sin antes hacerte un llamado a escuchar doctrina, hacerte un llamado a escuchar la palabra. Amén. Ayúdenme a orar y que Dios siga siendo glorificado en todo. Vamos. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Bendice nuestra vida, fortalécenos, Señor, en la fe, y permítenos seguir siendo arraigados, fincados en tu palabra, Señor. Hay una enseñanza que está en tu palabra que es necesaria, que es útil, que es provechosa para cada uno de nosotros, Señor. Y mientras más nos alimentemos de tu palabra, Señor, pues más seremos fortalecidos. Ayúdanos a ser como la iglesia primitiva que se dejaba enseñar por usted, que se dejaba moldear, aconsejar, instruir, se adherían, Señor, y reflejaban algo fortificado, algo fuerte, algo sólido, algo que no era movible. Es decir, Señor, que se identificaban por su enseñanza que había en sus corazones, Señor. Nada los hacía cambiar, pues habían sido instruidos por usted mismo, Señor, bajo su dirección, por medio de los apóstoles. Y ayúdanos, Señor, a tener hambre de la buena doctrina, de la buena enseñanza, a tener ese buen deseo de seguir creciendo en conocimiento, Señor. Bendícenos como iglesia. Hay mucho todavía que aprender. Permítenos, Señor, a que seamos una iglesia que tenga ese anhelo de seguir creciendo. Bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.